Y ahora continuamos con la siguiente ponencia, muy interesante por cierto. ¿Cómo leer las noticias del trabajo en Argentina? Un análisis de los principales sentidos que circulan en los medios masivos. Un trabajo de Vanessa Cosia, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, VA CONICET de Argentina. Vemos la cortinilla y nos preparamos para escuchar a la maestra. ¿Y qué tal? Bienvenida, maestra. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, si está Hola, lista, ¿se escucha bien? sí, se escucha bien y te vemos claro. Bien, perfecto. Bueno, voy a compartir la presentación. La idea, gracias a todos por la posibilidad. Veo que las ponencias son muy distintas entre ellas, pero bueno, la idea es todo apuntar a esta idea de la alfabetización en este caso, mi aporte es cómo leer las noticias del teletrabajo en Argentina, un análisis de los principales sentidos que circulan en los medios masivos. Y este trabajo es parte de un recorrido más amplio que viene analizando las representaciones del mundo del trabajo en el marco del avance de los modelos neoliberales en el mundo, cruzando los estudios en comunicación y cultura con los estudios del trabajo. Eh, Una de las preguntas, los interrogantes que nos hacíamos al inicio de esta investigación es ¿qué tipo de visibilidad se le dio al tema del teletrabajo después de la pandemia? En el momento del aislamiento social y inmediatamente después. Entonces nos preguntábamos cuáles lecturas se privilegiaron y qué sentido se asignaron a esta forma laboral desde los principales diarios argentinos, La Nación y Clarín, que son los principales portales de noticias. ¿Qué aristas se enfatizaron en relación con la reglamentación de la ley de teletrabajo? ¿Cuáles posturas se resaltaron más en las noticias? ¿Y de qué modo se destacó la posición empresarial ante el tema teletrabajo? También, esto es un punto importante que en general cuando analizamos medios es importante tener en cuenta qué aspectos o voces no tuvieron visibilidad en las coberturas mediáticas y quedaron por fuera de ellas. Em, Dentro de los aspectos conceptuales o metodológicos, voy a ir rápido para no aburrir, pensamos a los medios masivos como actores sociales y políticos con influencia en lo que se puede llamar construir una cierta hegemonía de lo visible y de lo decible en cada momento histórico, o sea, tienen influencia sobre los modos de pensar y de ver ciertas problemáticas. Este trabajo tiene un enfoque cualitativo, tiene que ver con el enfoque cualitativo tiene que ver con los sentidos sociales alrededor de las nociones principales, en este caso del teletrabajo, cuáles sentidos se le asignan a las nociones temáticas principales del tema. También tiene una aproximación sociosemiótica para poder analizar cuáles son las tensiones discursivas que aparecen en la superficie mediática y también, al final, trabajamos desde el punto de la interdisciplinaridad, que era lo que dije antes. Trabajar entre los estudios laborales del mundo del trabajo y los estudios en comunicación y cultura, para cruzar aquello que está en la superficie mediática y aquello que no está y que seguramente lo están trabajando otros campos disciplinarios, como por ejemplo la sociología del trabajo. Para, hicimos una una muestra, digamos, de las noticias principales con la palabra clave teletrabajo y a partir de ello, para organizar este estudio, lo que hicimos fue crear ejes de análisis, ejes analíticos, temáticos, a partir de donde fuimos poniendo las noticias y fuimos analizando qué se decía en esas noticias. Estos tres ejes de análisis son el primero, la productividad, si bajó, subió, se quedó igual la productividad en función de la pandemia y la nueva modalidad laboral. El segundo eje, el control digital de trabajadores y el derecho a la desconexión.
Después lo vamos a explicar. Y la última, la ley de teletrabajo y el posicionamiento empresarial ante esa ley. Yo acá después van a poder ver en la ponencia todas las citas que fuimos ejemplificando cada uno de estos ejes, pero bueno, para la presentación que es más corta, yo traje solo un ejemplo, pero sí traje los resultados, digamos, del eje productividad. Por ejemplo, lo que vimos es que se resalta que hay igual o mayor productividad que en la modalidad presencial, pero esto sobre todo al inicio de la pandemia. Luego de la pandemia, luego del 2021 más o menos, los medios se posicionan más a favor de un modelo mixto de trabajo y no de todo teletrabajo. Al inicio de la pandemia, sobre todo, se hacía eje en la reducción de costos para las empresas, en alquileres, electricidad, limpieza, etcétera, y el ahorro de costos también para el trabajador que tenía que ir y venir al trabajo, comer afuera, etcétera, etcétera. Un ejemplo entonces que vemos es un ejemplo del diario Clarín que dice un análisis de Boston Consulting Group estableció que el teletrabajo puede incrementar la productividad entre un 15% y un 40%, reducir el ausentismo laboral en un 40%, reducir las sustituciones de personal entre un 10 y un 15% y una reducción de los costos de las empresas de más del 20% en alquileres y recursos. Dentro de lo que es el segundo eje, que nosotros lo llamamos control digital y desconexión, tiene que ver con que se resalta la importancia del rol de los managers o estas figuras intermedias, digamos, en la motivación y en la dinámica de trabajo de tipo grupal. Entonces se refuerza esta idea del presentismo, digamos, virtual a través del control, digamos, virtual a través de conferencias sincrónicas, estados de WhatsApp, y se matiza esta idea del derecho a la desconexión. O sea, sí, los trabajadores tienen derecho a desconectarse fuera de su horario habitual de trabajo, pero pueden seguir recibiendo mensajes de WhatsApp, mail, y este matiz tiene que ver con este ejemplo que traigo, que dice que la desconexión digital con la reglamentación obtuvo sus matices. En primer lugar, cuando la actividad de las empresas se realiza en diferentes usos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral. Lo que termina pasando es que se extiende, de hecho, en muchos casos se extendió, sobre todo en los momentos de aislamiento, la jornada laboral de los trabajadores sin una retribución de extras. Y entonces como que no había demasiado control sobre esta idea de cuánto derecho a la desconexión tenían estos trabajadores. El tercer eje, que es la ley de teletrabajo y el posicionamiento empresario, pudimos ver que ambos diarios, Clarín y La Nación, se posicionaron a favor del sector empresario, que a su vez se opuso, digamos, a la reglamentación desde la idea que una sobreregulación, como en la Unión Europea, no permitía hacer crecer la economía en libertad, ¿no? Como que demasiada regulación sobre esta cuestión del trabajo no permite hacer crecer la economía. Se veía en las noticias una preferencia del modelo estadounidense desregulado. Y lo que vimos también es que no hay espacio para voces sindicales o para puntos de vista de trabajadores y trabajadoras en las coberturas de estos medios y qué pensaban ellos mismos sobre esta idea de teletrabajar o no. Acá vemos un ejemplo que dice la expectativa en las empresas es que las regulaciones acompañen ese proceso, pero sin generar burocracia, controles innecesarios o requisitos que hagan inviable capitalizar el enorme potencial que tiene esta modalidad de trabajo, como no generar demasiada sobreregulación sobre el trabajo. Que de hecho el derecho a la desconexión es uno de los puntos que fueron más discutidos sobre el tema, porque no terminaba siendo claro hasta cuándo, hasta qué hora podían seguir trabajando los trabajadores. Entonces, trayendo la idea de la interdisciplinaridad que hablamos al principio, la idea también fue ver las ausencias, o sea, qué no se resaltó en las coberturas mediáticas. Entonces, ver esto sería, no se resaltó aquello que sucedía en las casas donde no había condiciones o espacios adecuados, donde había niños o mayores a quien cuidar y donde, por ejemplo, no había buena conexión a Internet.
Eso no aparece, porque todo está a favor del teletrabajo para no bajar, digamos, los niveles de productividad. Tampoco se problematizó la perspectiva de género o las tensiones entre vida laboral y familiar, y tampoco el mayor peso que termina recayendo sobre las mujeres en el hogar. Y tampoco como no se enfatizó una mirada de género sobre el tema del teletrabajo. Y tampoco se enfatizó la responsabilidad de los empresarios de proveer instrumentos de trabajo, pagar costos de servicios de luz, internet, etcétera, a los trabajadores. Esto tampoco apareció demasiado en las noticias. Entonces, para concluir, capaz fui muy rápido, pero cualquier cosa después están las preguntas. Para leer las noticias sobre el teletrabajo, entonces lo que nos parece fundamental es tener en cuenta los principales actores, qué visibilidad se les otorga a esos actores y cuáles son los sentidos sociales a cada una de estas nociones de la problemática laboral. En este caso, las que pudimos identificar como productividad, control digital, normativa regulatoria, derechos laborales. Y a la vez de analizar qué aparece en las coberturas noticiosas y qué se resalta en las noticias, también analizar las ausencias desde la interdisciplinariedad, es decir, desde la sociología del trabajo o de los estudios de género, identificando qué queda fuera en la cobertura noticiosa. Bueno, espero que haya sido claro. Les agradezco el espacio y quedo abierta para las preguntas. Muchas gracias, maestra Vanessa. Gracias por compartir un tema muy interesante, sin duda, el teletrabajo y todo lo que alrededor de él pasa. Es muy importante observarlo porque, bueno, pues no es ningún secreto que las nuevas generaciones de egresados universitarios se van a enfrentar, vaya, no enfrentar, no me gusta la palabra, van a convivir con estas ecologías y es muy Sí, importante generar luz sobre este tipo de fenómenos. Muchas gracias, maestra Vanessa, por la generosidad de participar. Un saludo hasta Argentina. gracias a ustedes. Gracias, gracias a ustedes.